Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy va a ser de peticiones, de las que me habéis pedido que eche un vistazo, y luego voy a publicar otro vídeo donde publicaré esa que comenté en el último short que, bueno, pues vi que tenía, bueno, pues básicamente tiene muchas divergencias alcistas en este momento. Entonces, bueno, de momento voy a publicar este vídeo que son las que me habéis pedido y luego publicaré el siguiente. Entonces, bueno, vamos a empezar por Amper. Y Amper, bueno, pues en la sesión del viernes tuvo un escape de intentar superar esa resistencia de los 0.11.1, 0.11.2, cosa que no pudo hacer, a pesar del volumen, que es el volumen más alto que ha hecho desde noviembre, ya que bueno, pues la última parte de octubre sí que tuvo un volumen bastante activo. A partir de noviembre se secó y bueno, la sesión del viernes volvió a tener un volumen bastante alto. Entonces, bueno, pues a pesar de ese volumen no pudo superar esa zona. Bueno, dejó en un gap. Yo ya he comentado muchas veces el tema de los gaps, no me gustan nada, me parecen frenos a las cotizaciones y bueno, pues en la gran mayoría de los casos se acaban cerrando. Esperemos que vaya a hacer ese movimiento, es decir, cerrar ese gap y volver a atacar esa zona de resistencia para mantener este impulso de muy corto plazo. No debería de perder esa zona del 0.1056, ya que bueno, pues estaríamos hablando de este rango tan estrecho y bueno, me lo habéis pedido que echara un vistazo a una semana vista, así que bueno, pues eso, no debería de perder esa zona del 0.1056 para no perder esa fuerza de este arranque que tuvo el viernes hacia esa zona de resistencia. En caso de tapar el gap y ver que desde aquí reacciona de nuevo al alza, pues posiblemente ya sí que acabe de romper esa zona de resistencia, teniendo en cuenta que tenga un volumen bastante alto como la sesión del viernes. Entonces, bueno, en caso de superar esa resistencia, a pesar de que tiene otra en la zona del 0.11.5, sí, yo creo que ya iría a buscar esa zona del 0.12.2, ya que bueno, lleva en esta zona, en ese lateral entre ese 0.11.1 y 11.2, ya lleva desde mediados de noviembre. Entonces bueno, una vez superada esa zona, yo creo que ya iré a buscar esa parte alta de resistencia. Entonces bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando eso en cuanto al más corto plazo, como ya comentaba, me lo habéis pedido para una semana. Entonces los indicadores, buena pinta, todos alcistas a excepción del Easy Move. Entonces bueno, iremos viendo e iremos actualizando la información. Bueno, otra que me habéis pedido es Endesa. Y Endesa, bueno, pues voy a poner primero el gráfico semanal para ver cómo es el contexto del valor. Y bueno, pues tras superar esa zona de techos tan importante que tuvo desde 2020 y que superó en septiembre, esa zona del 18,90 aproximadamente, desde ahí, bueno, pues ha creado un impulso alcista y bueno, como vemos, el valor pues es alcista, como vemos aquí. Ha tenido un rango lateral bastante amplio y ha conseguido salir al alza relativamente hace poco tiempo. En ese tramo alcista que ha creado, una vez superado esta zona del 19, estuvo un tiempo lateral también entre esa zona de los 19 y los 20 euros y bueno, pues ha conseguido superar ese nivel. Entonces ahora volvemos al gráfico de un día y vemos que en este último impulso dejó un gap, como ya he comentado antes en Amper. Los gap a mí no me gustan. Entonces, bueno, pues una vez bajado a taparlo, el valor, bueno, pues parece que está intentando reaccionar. El primer soporte de más corto plazo es el 20.43. Ese nivel sería el soporte que no debería perder para en el más corto plazo continuar con este último impulso que ha creado, que ha marcado un máximo pues histórico, como vemos aquí. Entonces, no perdido ese nivel y tapado ese gap, debería de reactivar la tendencia y volver a cotizar al alza. En caso de perder este nivel, pues el valor haría exactamente lo mismo que ha hecho en estas dos consolidaciones que ha tenido de esas tendencias, esos arranques previos que ha hecho, que es quedarse entre las dos medias exponenciales que han funcionado a la perfección como soporte, como vemos en estas dos ocasiones. Es decir, que
En caso de perder ese 20.43, el valor bajaría a esta zona del 19.81, que aparte de ser ese nivel medio de esas medias exponenciales, pues tiene un soporte en ese nivel. Es decir que, bueno, pues parece que el valor, una vez arrancado, esto es una consolidación, no es una corrección por ahora. Entonces, cuanto a indicadores, pues tenemos al Directional Move en zona neutral, tenemos al Easy Move bajista, aunque sigue por encima del nivel 0, tenemos al estocástico ya descargada la sobrecompra por completo, entrando en sobreventa, tenemos al vigía bajista y por encima de la línea 0. Así que en ese aspecto todavía no ha cortado a la baja, y tenemos al Concord también pues girada a la baja. Por el tema de indicadores, bueno, pues en principio, una vez descargada toda la sobrecompra, cerrado el gap y sin haber perdido ese primer soporte del 20.43, bueno, pues parecen buenas noticias de cara a que, bueno, pueda reactivar las alzas. Y como ya he dicho, en caso de perder ese 20.43, esa zona de los 19.81 aproximadamente sería la siguiente zona, y este sería un soporte algo más fiable, ya que, bueno, pues como vemos aquí, es de donde ha rebotado en esas dos últimas ocasiones. Así que bueno, el valor de fondo alcista ahora mismo está consolidando, es decir que por ahora lo está haciendo bien. Entonces, una vez tapado ese gap, veremos a ver ahora si aguanta por encima del 20.43, sería una señal de fortaleza y reanudaría esas alzas en busca de marcar nuevos máximos históricos. Bueno, Inditex, que es otra que me habéis pedido, pues está intentando aguantar en esa zona, en ese soporte de los 50 euros. En la sesión del jueves lo perdió, y en la sesión del viernes ya comenté que si aguantaba ese nivel, sería una buena señal de cara a la semana que viene para ir crear un rebote en busca de ese gap. En este caso ha aguantado esos 50 euros en el cierre semanal, a pesar de, bueno, haber tenido una semana bastante mala el valor. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la semana que viene si es capaz de reaccionar ya definitivamente e ir a buscar esa zona del gap. Los indicadores ya se empiezan a cerrar. Tenemos al Directional Move que está muy expandido. Cuando se expande tanto, ya lo he comentado en otros vídeos, como por ejemplo ocurrió en este nivel, cuando llega a estos niveles tan bajos, bueno, pues son zonas de rebote que suele tener, que van acompañadas además con que ya ha descargado totalmente la sobrecompra, está en sobreventa. También tenemos los demás indicadores, parece que se empiezan a querer girar. Entonces, bueno, es buena señal de cara a la semana que viene. Veremos a ver si consigue rebotar con fuerza ya desde estos niveles de los entornos de los 50 euros. El viernes superó esa zona de los 50-30, que es en el gráfico horario era la resistencia que tenía, pero no consiguió mantenerlos al cierre, con lo cual, bueno, pues le toca volver de nuevo a intentar superar ese nivel. En caso de terminar de confirmar esa pérdida, que de momento no lo ha hecho, iría, como ya he comentado en otros vídeos, a buscar la cercanía de la media de 200 sesiones, como ha hecho en bastantes ocasiones ya, y que siempre ha conseguido rebotar desde esos niveles. Entonces, esas cercanías serían esa zona de los 48 euros, que es un valor redondo, y aparte, pues lo dicho, muy cerca de esa media de 200 sesiones. Es decir que por ahora ha conseguido esos 50 euros al cierre semanal. Para mí era un nivel importante de cara a un rebote de corto plazo. Entonces, bueno, veremos a ver la semana que viene cómo comienza. Bueno, y Tubacex, que pues pierde el soporte de los 3.50. Ya comenté que he perdido ese soporte de los 3.50, pues la siguiente zona de soporte son los 3.75. Bueno, pues como vemos aquí el Directional Move, ya comenté que estaba contraído en ese ataque que hizo a la zona a la horquilla de los 3.60, que es una zona de resistencia bastante importante. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora si en esos 3.75 se conforma el valor y desde ahí vuelve a reanudar esas alzas, o por el contrario, bueno, pues pierde ese nivel en busca de otra zona de soporte, bueno, pues más importante. De momento, perdido esa zona del 3.50, pues el siguiente soporte sería esa zona de los 3.75 por indicadores. Bueno, pues de momento
tenemos a ese Directional Move expandiéndose. Tenemos cuando se expande, recordemos que ya lo he explicado una vez, es tendencia bajista. Cuando se contrae es tendencia alcista. Entonces ahora mismo está expandiéndose. Tenemos al Easy Move bajista, pero por encima de la línea 0. Tenemos al estocástico cortado al alza, perdón, a la baja. Tenemos al Vigía a punto de tocar la línea 0 y tenemos al Concord también bajista. Entonces el gráfico semanal es lo que no me gusta. Como vemos, tenemos ese choque de las medias exponenciales con junto a ese ataque a la zona de los 360, esa horquilla de los 360, que como vemos aquí, zona importantísima de resistencia. Y bueno, pues tenemos un cierre semanal que, bueno, pues no es de lo mejor que se puede tener en una zona como esa. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora cómo reacciona el valor. Veremos a ver si es capaz de reaccionar y deshacer esa contracción. Eso sería superar esa zona de los 360. En ese movimiento lo que haría sería la media alcista cortar al alza a la bajista, como ha hecho, por ejemplo, como hizo en esta ocasión, al superar los niveles de los 3 euros. Si es capaz de superar esa zona de los 360, ya iría a buscar esa zona de los 390, pero de momento el valor, pues bueno, está ahí contraído. Pues bueno, esas zonas de contracción, ya lo he explicado también alguna vez, marcan techos en caso de no romperse con claridad. Y ahora, bueno, pues justamente está chocando en una zona de techo importante, con un directional move contraído totalmente. Entonces, bueno, pues veremos a ver. De momento, lo dicho. Volvemos al gráfico diario. Primer soporte 3.75, que justo también pasa por ese nivel, aparte de ese primer soporte de más corto plazo, también tiene esa primera media exponencial de 50 sesiones. Bueno, y técnicas reunidas que igual que me habéis pedido Amper para una semana. Bueno, pues vamos a ver. Una vez rebotado de esta zona de los 10.40, 10.20, como ya he comentado en vídeos pasados, chocó con ese primer nivel de corrección de Fibonacci que estaba en los 10.80, cosa que consiguió cerrar por encima de ese nivel, pero en la sesión del viernes no fue capaz de confirmar en la sesión de cierre semanal ese cierre por encima de ese nivel. El siguiente ya estaría en los 11 euros y el siguiente estaría en los 11.20. Esos serían los tres niveles importantes que debería superar el valor una vez rebotado desde este nivel, que bueno, es un nivel de soporte importante, entonces debe tener un rebote importante. Entonces, para el muy corto plazo, es decir, para la semana que viene, pues tenemos que ha rebotado de esa zona de los entornos de los 10.20, 10.40 y ha llegado a esa zona de los 10.90 aproximadamente, que es el máximo que hizo en la vela del jueves. Entonces, como me habéis comentado que es para una semana, los soportes más cercanos que tiene el valor estarían en los 10.62, justo ha cerrado por encima de ese nivel. El siguiente estaría en los 10.54 y el siguiente estaría en los 10.45. Perder ese nivel de los 10.45 no sería buena noticia, ya que volvería a tantear esa zona de soporte de los 10.20, 10.40. Es decir, que ahora mismo el valor está tocando esa zona del 10.62, ese primer soporte, desde que tocó ese mínimo de los 10.15 exactamente, 10.16. Entonces, ese primer nivel sería el que debería de mantener para reaccionar de nuevo y atacar esa zona del 10.80 y conseguir arrancar en busca de los 11 euros. Ese sería el escenario de muy corto plazo, es decir, la semana que viene, para mí, mantener este rebote, que debería de mantenerlo, ya que para mí es una zona de soporte bastante importante como para tener un rebote bastante fuerte. Entonces, para mí, el soporte de los 10.62 no debería perderse, pero en caso de llegar a perder ese 10.45 sería una señal bastante negativa de cara a que le falta fortaleza al rebote. Entonces, bueno, pues ese nivel importante para mí, 10.62, si consigue reaccionar de aquí de nuevo y atacar esa zona del 10.80 sería una señal bastante clara alcista. Entonces, bueno, por indicadores tenemos al Directional Move neutral, tenemos al Easy Move alcista, tenemos al estocástico
cortado al alza desde la sobreventa, tenemos al vigía ahí en una zona neutral y al Concord también en una zona neutral. Entonces, bueno, pues lo dicho. Soportes importantes de más corto plazo, 10.62, 10.54, 10.45 para mí no perder. Y en caso de rebotar desde esta zona sería buena señal y romper esa zona del 10.80 en cierres y volver a atacar y reanudar la tendencia, atacar esa zona de los 11 euros. Eso sería lo que debería hacer en la semana que viene en el más corto plazo. Bueno, y SACIR, que como vemos ha conseguido superar esa zona de los 3.17.6, pero bueno, pues a mí hay varias cosas que no me gustan. La primera, zona de contracción en el directional move, totalmente contraído. Bueno, pues ahí tenemos una posible resistencia techo de corto plazo. Después tenemos divergencia bajista, ya que en esta rotura que vemos aquí no ha conseguido superar en ninguno de los indicadores el máximo previo. Es decir, tenemos al directional move totalmente neutral, tenemos al estocástico, tampoco ha conseguido superar la zona previa de máximo que hizo el indicador, tenemos al vigía que también ha hecho lo mismo, no ha conseguido superar ese pico previo, y tenemos al Concord también haciendo lo mismo. Es decir, que ha creado una divergencia bajista que junto con la contracción total en el directional move, bueno, pues no es la mejor de las situaciones para confirmar una rotura de resistencias. Entonces vamos a ver si es capaz de corregir esas divergencias, algo que haría si consigue superar esa zona de máximos que ha marcado en los 3.23.6 y conseguir reanudar con bastante fortaleza ese impulso hacia la zona de los 3.33, pero si vemos que el valor de nuevo corrige y cae por debajo de esa zona del 3.17, estaría confirmando toda esta situación de posible techo y rotura falsa. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Y lo dicho, importante superar esa zona del 3.23 y arrancar con fuerza en busca de ese 3.33. De lo contrario, pues puede haber sido una rotura falsa con esas divergencias bajistas y ese directional move marcando esa contracción total. Bueno, pues esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a próximos vídeos que vaya subiendo. Podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y en los podcasts del YouTube y en el canal del Telegram. Un saludo, buen fin de semana.